Muy buenos días amigos, los saluda Ronald Echeverría, director de la firma ACE Consultores en Guatemala. Es un gusto el saludarlos. El día de hoy estaremos tocando nuestro webinar que se intitula El analfabetismo emocional en el reclutamiento de personal en tiempos del COVID-19. Hemos considerado oportuno el tener este encuentro con ustedes para platicar principalmente con los profesionales del área de recursos humanos. Los profesionales del área de recursos humanos que recién han estado de festejo en el Día del Psicólogo, por la importancia, función que desarrollan dentro de las organizaciones en la área de recursos humanos, aunque no solo es una especialidad propia y única de psicólogos o psiquiatras, sino que también de otras profesiones que han hecho de la carrera de la gestión y la administración de recursos humanos una de sus actividades profesionales. Caso concreto de su servidor, que soy ingeniero, pero me he especializado en el área de recursos humanos. Y la importancia es que en la planificación y obtención del mejor recurso humano para las empresas, el papel preponderante y la responsabilidad primordial que recae en el Departamento de Recursos Humanos y sus reclutadores y sus gerentes de contratación es vital para todo el proceso. Porque recordemos, todo esto parte de la planificación de las áreas de recursos humanos para la empresa, que tienen que ver una relación inívoca con los planes de crecimiento y desarrollo del negocio, o con las competencias centrales del negocio, o las competencias tipo core, que son la razón de por qué la empresa tiene éxito en el mundo de los negocios. Está centrada en esas competencias que son las que le dan la ventaja competitiva y la ventaja comparativa en un mercado como es que estila el día de hoy, que es una competencia no solamente nacional, sino internacional, y ahora por el Internet, pues prácticamente globalizada. En estas circunstancias del COVID-19, pues hay otro elemento muy importante que de alguna forma como un cisne negro vino también a causarnos una situación menos deseada por por cualquier lado que la veamos, para las empresas, para las personas, para la sociedad, para los países, y que todavía estamos inmersos, todavía no se ve en el horizonte una solución a esta problemática. Hay países que están sufriendo duramente el castigo de este virus. No hay país que no tengamos unas consecuencias desastrosas con esta situación. Y la empresa, que no es un círculo cerrado, sino que es un sistema abierto, pues también se ha visto sumamente afectada con esta situación. Y algunas pues han llegado al paro, algunas han llegado a perder su mercado y sus clientes y, por cierto, han tenido que cerrar o están en esa situación. Pero esta situación también nos trae que la responsabilidad de los que hacemos el reclutamiento, pues también sea todavía más vital, porque tenemos que seguir atrayendo al mejor recurso humano disponible en el mercado para siempre seguir funcionando nuestras empresas. Y ahí la importancia de lo que vamos a platicar el día de hoy. Hemos visto que sabemos por los recientes descubrimientos pues, de la evolución del ser humano, de cómo la personalidad y las actitudes y el desarrollo del cerebro de las personas ha sido un proceso durante muchos miles de años, que ahora pues el hombre moderno los maneja ya como que fuera ya algo propio de él, pero que tienen su evolución. Y partimos pues de un cerebro reptil, que es el que nos permitía a todos los animales, en eso compartimos con todos, el podernos defender y el poder sobrevivir. Es el que nos llama casi como que el instinto que tenemos como reino animal para defendernos de las otras fieras que podían eventualmente cazarnos si éramos una especie de animal o si somos el ser humano, pues estábamos a expensas también de los ataques de otros animales carnívoros que podían atacarnos y de otros miedos y muchas circunstancias que nos
propiciaban un peligro de vida o de muerte. Entonces, el cerebro reptil es el que, como impulsos, digámosle, casi de reacciones instantáneas, nos alertaban y nos ponían, pues ya sea en la huida o hacer algún recurso para defendernos. Y después evolucionamos también a tener un cerebro emocional en el área cerebro límbico, en la cual se manejan las emociones y se manejan las reacciones emotivas y los sentimientos que como ser humano tenemos. Eso es una evolución hacia adelante. Y el tercer cerebro, que es el neocórtex, que es el cerebro objetivo, el cerebro racional, el cerebro analítico, el cerebro lógico, que permite al ser humano pues, analizar las cosas que vienen, los estímulos que vienen del ambiente y puede reaccionar de una forma racional y lógica y con inteligencia cognitiva. Pero estos tres elementos funcionan, todos tienen su papel y su razón de ser. Pero igualmente en el mundo del trabajo, el ser humano no se puede desprender de eso y también como reclutadores tenemos que saber que a veces actuamos con algunos de estos tres cerebros a la manera al momento de reclutar. Y normalmente decíamos en un post que muchas de las decisiones de reclutamiento podían estar basadas bastante en el cerebro reptil, en ese cerebro que ve con la protección del grupo, la protección de nuestra supervivencia y de poder seguir desarrollándonos como un grupo cerrado que somos en una organización, y a veces la mentalidad con que a veces se recluta podía estar dominada con ese tipo de cerebro que reacciona y trata de buscar a los elementos que sean iguales a todos los que ya estamos adentro para evitar que llegue un elemento que no se congenie con todo el grupo organizativo que ya tenemos o con la cultura. Y no digamos las emociones, pues las emociones también son bien importantes a la hora de hacer un reclutamiento y la posterior selección y la posterior evaluación de esos recursos que vamos a captar. Así que vamos también a estudiar un poquito, a ver, algo que también es conocimiento ya de ustedes, no creo que en esto no compartamos esta información, pero que nos permita tener una idea de qué vamos a ir entendiendo como la inteligencia emocional. Les voy a compartir una gráfica para que podamos ver en ella cuáles son las características de la inteligencia emocional para cuando está presente, ya que el tema de nuestro webinar es realmente el analfabetismo emocional y cómo controlarlo. Entonces, para que no haya analfabetismo emocional, tenemos que conocer cuáles son las características de la inteligencia emocional. En otras palabras, no tendríamos analfabetismo emocional si no tenemos esta inteligencia emocional desarrollada. Seríamos analfabetos emocionalmente. Pero al saber cuáles son las características de la inteligencia emocional, nos vamos a volver alfabetos emocionales. Ya no vamos a ser analfabetos. Entonces, ¿cuáles son esas características? Vamos a enumerarlas rápidamente. Una es la autoconciencia. La otra, la autorregulación. La otra, la automotivación. La cuarta, la empatía. Y la quinta, la habilidad social. Como ustedes comprenderán, estas 5 cualidades de la inteligencia emocional son sumamente importantes, porque parten de esa autoconciencia, que comencemos a estar conscientes como reclutadores, como gerentes de contratación, o como los que manejamos la política de reclutamiento y selección de la empresa, que tenemos que tener autoconciencia de cómo estamos manejando nuestras emociones al momento de reclutar, al momento de definir los perfiles, al momento de definir las competencias. Tenemos que saber si no nos están manejando las emociones nuestras que tenemos, los prejuicios, las discriminaciones, los racismos, la discriminación a la mujer, puede también haber una discriminación al varón también, a los jóvenes, o el idealismo, que es otra forma de discriminación que ahora está muy en boga y que debería ser eliminada. Entonces, esa autoconciencia de qué emociones y qué sentimientos tenemos en relación al reclutamiento de posibles aspirantes hacia la empresa debería ser algo que el gerente de reclutamiento debe estar claro para manejarlas, para saber cómo él reacciona. Él como persona tiene derecho a tener emociones, pero debe saber estar consciente de ellas. Después viene la otra característica, que es lo que hace que no seamos analfabetos emocionalmente, es el poder manejar, autorregular
estas nuestras emociones no muy positivas que podíamos tener, como ya mencioné, de racismo, de edadismo, de discriminación por edad, de solamente querer a determinados niños de determinadas universidades, que hayan estudiado en determinados colegios, o sea, o que sean de la ciudad, o que no sean del área rural, etcétera, o tener pues alguna discriminación hasta por nacionalidad, o por ser extranjero, o por no ser nacional, y tener esa capacidad de autorregularnos y que podamos medir cómo estamos reaccionando ante una posibilidad de un perfil de una persona o de un reclutamiento de determinado perfil. Y también para cuando el Departamento de Recursos Humanos está, porque su primer cliente es el cliente interno, pues cuando está hablando con el gerente de mercadeo, gerente financiero, discutiendo el perfil o discutiendo las características de la persona a llenar en base a competencias, pues debemos de tener esa capacidad de autorregular nuestras emociones para que pues sepamos que no nos dejemos influenciar por ellas y que seamos lo más objetivos posibles en cuanto a analizar el perfil que se va a trabajar para ser reclutado. Otra característica importante y hoy día muy deseada es la automotivación que debe existir en el Departamento de Recursos Humanos o los gerentes de recursos humanos que estamos trabajando y platicando con ustedes. Es que sabemos que en un ambiente como el que estamos viviendo ahora, antes era importante, antes era relevante, tenemos que motivarnos para mantener siempre el espíritu de buscar la excelencia, el espíritu de buscar los mejores prospectos para la organización, estar motivados también para poder representar a nuestra empresa en este periodo de crisis, de saber que aunque las circunstancias no nos son favorables, siempre hay una posibilidad de hacer algo a favor. Como decía Einstein, en las crisis es donde las personas sacan lo mejor de sí y salen las mejores ideas y las mejores innovaciones, porque estamos en una situación, digámosle, no deseada, pero el ser humano puede caracterizarse por buscar alternativas a situaciones no deseadas. Entonces tenemos que tener la capacidad de automotivarnos y transmitir esa automotivación también a los posibles reclutados, ¿verdad? Para que ellos encuentren en nosotros también esa actitud. Y la otra es la empatía, fundamental, clara, una de las características de todo hombre del área de recursos humanos, que por cierto, felicitaciones, el día de ayer estuvimos de festejo, principalmente los psicólogos, pero hagámoslo extensivo a todas las personas que nos manejamos en el área de recursos humanos. Ser empáticos, podernos poner en los zapatos del otro, podernos poner en los zapatos del candidato. Y eso es bien importante porque ahora en esta situación que se está viviendo, el candidato o los candidatos en el mercado del trabajo, pues sí, hay mucho desempleo, hay mucha incertidumbre, no hay reglas claras, y en ese ambiente tan convulso, pues ellos estarán sufriendo también de estrés, de temores, de miedos, de ansiedades, mayormente si están desempleados. Entonces, cuando hay una posibilidad de un reclutamiento, pues ellos tienen sus expectativas y a veces hay que tratar de ser empáticos con ellos en cuanto a la forma que puedan ellos ahora comunicarse con la empresa, los medios tradicionales, pues ahora tenemos que ayudar a que podamos utilizar teleconferencias, no necesariamente hacerlos llegar a la empresa, por lo menos en las primeras etapas del proceso, y también tener cierta flexibilidad en cuanto a cómo se recibe la información, o pues si hay documentos que se tendrían que adjuntar para el reclutamiento, pues claro, tal vez se puede hacer, pero no estarles exigiendo una gran cantidad de, de documentos que a veces los expenden los sectores de gobierno, en el caso en Guatemala, como los antecedentes penales, antecedentes policíacos, tarjetas de salud, que ahora se hacen un poco más engorrosos y difíciles de obtenerlos. Entonces hay que tener empático con nuestro candidato, posible candidato, y esto es parte de nuestra marca en empresa que vamos a comenzar a transmitir desde el reclutamiento. Y después está la habilidad social. No hay personas del área de recursos humanos, no deberían haber, no deberían existir, no deberían de trabajar en esa área personas que no tuvieran la habilidad social, la habilidad de las buenas relaciones, de buscar la colaboración, de buscar ser comunicativos, facilitar la comunicación, tener capacidad de escuchar, de oír, ser personas de buena escucha, que son personas que se puede hablar con ellas, que son personas que gustan de las relaciones. ¿Por qué? Porque cuando llama un candidato que mandó su currículum, pues espera tal vez una comunicación amigable, una buena vibra, como decimos, cuando hablan con recursos humanos, y les pueda dar una buena información de cómo es el proceso y que ellos se sientan atendidos.
o que se les pueda informar, pues, en un momento que el proceso de reclutamiento ya terminó y que por alguna razón ellos no pasaron los filtros, o sea, esa actitud, esa humana que debe existir, ese mensaje de que realmente hay un interés genuino en la persona humana. Entonces, como vemos, esta parte nos ayuda para no ser unos analfabetos emocionales, sino ser alfabetos emocionales, utilizando pues estas características de la inteligencia emocional que nos van a permitir a las personas que estamos en el área de recursos humanos y en el reclutamiento, no solamente ser expertos en la búsqueda, en la ubicación y en la atracción del talento, ya sea en el mercado del trabajo online o en el trabajo online off, que ahora se está manejando, o sea, saber pues cómo ubicar en el mercado a los mejores elementos. En la red de LinkedIn es uno de ellos, donde podemos ubicar por país, por profesión, y de acuerdo a las características de la posición, a los candidatos, a los que tengan una buena marca personal, pues estos son más fácilmente ubicables, a los que suben artículos de interés, a los que tengan un perfil estelar, pues estos son más fácilmente ubicables y atraíbles para el proceso de reclutamiento. Pero también eso no quita que no podamos utilizar la inteligencia emocional para poder ubicar a estas personas y también poder entender los perfiles. No irnos por estereotipos pues, de que por determinada área de que ha trabajado en alguna otra empresa, no directamente del sector que andamos buscando, ya sean 100% descalificables, que porque tienen algún bache en su perfil, en algún trabajo anterior, ya no sean considerados. Si se puede y si realmente, en otras palabras, ver a los posibles candidatos con una mentalidad abierta, dándoles la oportunidad que ellos puedan presentar sus credenciales y ser llamados para una posible entrevista. Claro, sabemos que no podemos llamar a todo el mundo, sino imaginemos la cantidad de perfiles o currículos que tenemos que manejar, pero que no los juzguemos solamente, que tal vez les dediquemos esa famosa tiempo que dice que les dedicamos de 5 o 10 segundos a cada currículo, pues sí, a veces se utiliza, pero después hay que verlos con ojos un poco más empáticos, con ojos de realmente tratar de descubrir no lo que les hace falta, no lo que no tienen, sino las competencias que sí puede estar teniendo ese candidato para hacerlo como un candidato probable entre el área de que andamos buscando. Entonces, en otras palabras, pues nosotros tenemos que trabajar primeramente con nuestras propias emociones, en nuestra propia inteligencia emocional, en nuestras propias habilidades blandas, y después de haber trabajado en ellas, tenemos que buscar a personas que tengan un determinado perfil y entonces ahí nos podemos ayudar pues por las tendencias de qué son el tipo de personas que andamos buscando y podríamos decir pues que andamos buscando personas que tengan determinadas características del perfil como las que salió en la red LinkedIn, salió pues las tendencias de las habilidades más demandadas en el mercado. Pero a esto deberíamos de verlo de dos puntos de vista. Una es que queremos para las personas que se van a integrar a nuestra organización, qué características de habilidades blandas y duras andamos buscando para ellos, pero también es un buen momento para que nosotros, en el punto de vista del reclutador o el headhunter, también hagamos un análisis hacia nosotros mismos de nuestras propias fortalezas para no solo pedir a los otros que tengan tales características, sino también nosotros ser un reflejo de ellas. También en nosotros, bajo del otro lado de la mesa, también tener, si no todas, una buena mayoría de ellas, ya que si buscamos a alguien con ciertas características, tendríamos que dar el ejemplo, como quien dice, de que también nosotros las manejemos. Por ejemplo, tenemos que trabajar siempre con creatividad en nuestros procesos de reclutamiento, o sea, los anuncios, aquellos muy antiguos que sacaban a veces en los diarios de mayor circulación, en nuestros periódicos un poco cargados, o sea, con mucha información, hacerlos más visuales, un poco más atractivos, para que si publicamos las ofertas, que ahora se habla pues del 70% de las ofertas están ocultas, pero si aún si fueran públicas, pues hacerlas atractivas, hacerlas creativas, para que también las
personas que van a ser reclutadas, pues se formen una buena imagen de la organización. También debemos ser persuasivos desde el momento de reclutamiento, tenemos que saber vender nuestras ideas, saber poner nuestros puntos de vista y saberlos transmitir. Para ser persuasivo hay que tener buena capacidad de comunicación, una buena capacidad de argumentación, y esas capacidades también las debe tener el área del reclutador. Debe ser una persona también colaborativa, una persona que guste de las personas, que quiera, que vea el reclutamiento como una función positiva, una función que suma, una función que va a crear una negociación de mutuo beneficio entre la empresa y su nuevo colaborador, y que va a generar probablemente utilidades y va a generar una satisfacción también para el empleado. Entonces, ser colaboradores, facilitar los procesos, no hacerlos complicados, hacerlos más amigables y con el reclutado. También tenemos que ser adaptables, eso quiere decir ahora flexibles, y con esta situación del COVID-19 aún más, porque el mundo cambió, están cambiando las condiciones en que está parado los negocios, y entonces recursos humanos tienen que ir adelante adaptándose a las nuevas circunstancias, siendo flexible, dejando un poco la política, el reglamento, las disposiciones, la norma, y ser más accesible y ser más amigable, más con el nuevo candidato. No quiere decir que no se cumplan ciertas condiciones y requisitos, sino que no porque no llevo un documento, porque no adjuntó una referencia, ya de hecho lo vamos a descartar, ser demasiado tramiteros, como se dice, demasiado ir al detalle del reglamento y la norma, y no ver el fondo de si el candidato llena y tiene las cualidades y las competencias para llenar la plaza. O sea, ser flexibles ahora implica también que puedan ser contactados por otros medios, no solo los tradicionales, utilizando las redes sociales, y estar siempre haciendo lo que es la administración de recursos humanos 2.0, 3.0, en lo cual pues las redes sociales tienen mucho papel que desempeñar. El manejo del tiempo, en esto no hay otra cosa que debemos hacer más énfasis. Muchas veces en las áreas de reclutamiento y selección, el tiempo pareciera ser que no está, que es un reloj de arena ahí que pasa el tiempo y pasa el tiempo y nunca terminan los procesos, se vuelven eternos, y entonces el reclutado pues está queriendo tener una respuesta, saber si su currículum llegó, si está siendo considerado, y para el reclutador, el área de recursos humanos, podría ser que no, eso no vaya, no le afecte. Ahora en este tiempo eso sería muy lamentable que tuviéramos esa mentalidad, y todos tenemos que hacer el mejor uso del tiempo, y el reclutador tiene que manejar sus tiempos y tiene que dar resultados, y tiene que dar resultados a sus gerentes de área, a sus gerentes funcionales, con ubicarles el mejor talento para la plaza a llenar, y por lo tanto debe ser responsable tanto de su tiempo como el tiempo del candidato, ya que él casi es el único recurso con que cuenta por el momento, es su tiempo, y si lo malgasta, imagínense, su costo de oportunidad es alto porque no tiene otra opción de trabajo. Y las habilidades duras que también deberíamos de tener, que buscamos, pero también deberíamos de tener, es que ya no se podía considerar a alguien del área de recursos humanos el día de hoy que no tenga acceso a la tecnología, que no maneje sus bases de datos, que no tenga la información en la nube para poder trabajar en cualquier escenario de forma eficiente, trabajar con inteligencia artificial, con software moderno para atender a los candidatos en los procesos de reclutamiento que puedan ser utilizados bajo esta herramienta y a través de las redes sociales. En eso pues hay mucho que hablar de ese tema. También debe tener una capacidad de razonamiento analítico, así como la busca, él la debe tener, no solo fijarse por el envoltorio, no solo fijarse en las características cosméticas de un currículum hecho con mucho diseño gráfico y muy atractivo, que es importante, que tenga buena foto, que tenga el perfil adecuado, las palabras claves. Sí, todo eso le ayuda a su trabajo, pero él también tiene que ir un poco más al fondo, tiene que ir un poco más, ser más analítico, más preciso en sus razonamientos para saber de dividir, ahí sí que la maleza de la buena hierba o de la buena planta. Entonces tiene que quitar lo que solamente es un adorno e ir a lo toral, a lo fundamental, y para poder captar el mejor recurso humano para la empresa. Por supuesto, tiene que tener un buen manejo de su propia persona, de sus propios compañeros de trabajo.
un reclutador que esté molesto, que esté malhumorado, que conteste mal, que cuando usted le haga una pregunta parece ser que le están pidiendo dinero prestado, alguien es que con cara de pocos amigos, pues entonces da una muy mala imagen cuando un candidato está aplicando para una posición, su forma áspera de contestar podría ser tirar un ejemplo negativo de una forma no adecuada de trabajar. Por supuesto, hay muchos de personas en los recursos humanos que saben hacer su trabajo con mucha diligencia, quieren a las personas, aprecian a la persona y en todas sus acciones y sus actos dejan algo que el valor que le tienen a sus propios compañeros de trabajo y a sus eventuales nuevos miembros que serían las personas que están ubicando. Y por supuesto siempre tener presente que cada uno ve las cosas desde su perspectiva y el diseño de la experiencia es cómo visualiza el candidato desde el punto de vista de afuera, cómo fue aceptado su perfil, su propuesta, su aplicación y cómo él ve la actitud que obtiene de la empresa a través del reclutador de esa experiencia, si le fue agradable o no le fue agradable, si le fue negativa o si por el contrario se está formando una muy buena impresión de la marca empleador, de la marca empresa, de su buena actitud que tiene en el momento de su reclutamiento y repito, aunque a veces no todas las plazas, desgraciadamente, para una plaza aplican 20, 30, 40, 50 personas y entonces eso quiere decir que por principio hay un déficit, por principio uno va a quedar satisfecho y 30 no o 25 no, pues pero encima de eso que no les dieron el trabajo, no tuvieron ninguna respuesta, no se les dio una retroalimentación de que su perfil está siendo considerado, porque estamos hablando de reclutamiento y después viene la etapa de selección y evaluación y la posterior contratación, pero estamos haciendo énfasis en que si no se hace un buen reclutamiento, si no captamos un buen elemento humano, si no captamos el talento que andamos buscando, pues aunque tengamos muy buenas técnicas de entrevistas, de evaluación, de assessment y de baterías y pruebas psicosométricas y confirmación de referencias y en algunos casos no mucho se recomienda, pero hasta una prueba de polígrafo, ¿para qué hacer todas estas otras estudios socioeconómicos de la situación de la persona si estamos trabajando con candidatos que no son idóneos, que no tienen las competencias, porque nuestro proceso de reclutamiento no fue exitoso y no logramos captar a los elementos que realmente nuestra empresa, nuestra organización desea. Pero también acuérdense que así como nosotros los reclutadores, los Headhunter, estamos evaluando y viendo perfiles, analizando perfiles, también somos objeto de una evaluación en doble sentido por el candidato que se comienza a formar una idea que debe ser muy favorable o no favorable, dependiendo cómo le haya ido en la fiesta, como se dice, cómo fue tratado y cómo fue su aplicación manejada, gestionada, con qué eficiencia y haciendo un buen uso del tiempo. Recordemos que el tiempo es un factor en el cual todos estamos bajo ese embrujo, nadie tiene el control del tiempo, pero sí podemos desperdiciar lamentablemente todos el tiempo. Así que esto es lo que teníamos para ustedes. Nos agradaría tener de sus comentarios y la idea es seguir trabajando estos temas. Probablemente la otra semana trataremos la parte 2 de este tema, en la cual el enfoque será desde el punto de vista del reclutado, de qué cosas puede hacer él para no ser un analfabeto del reclutamiento, también para que él sepa qué inteligencia emocional debe él tener para tener un poco más de posibilidades de éxito, de que esta fase pues él la pueda tener, salir avante. Posteriormente tal vez platicaremos también del proceso de la entrevista y el proceso de la selección, de cómo poder siempre aplicando la inteligencia emocional y tratando de no ser analfabetos, sino que alfabetos emocionales podamos utilizar nuestras emociones en beneficio de la persona que vamos a contratar para la empresa y la persona también en beneficio de poder tener las habilidades para conseguir un trabajo. Que tenga un buen día. Su amigo Ronald Echeverría, de la firma de Consultores, les saluda y para nosotros fue un gusto contar con la presencia de ustedes en esta charla que tuvimos